Hola, buenos días. Hello everyone, good morning o buenas tardes, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Y bienvenidos a este webinar de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, en el que hoy vamos a hablar sobre estrategias efectivas de comunicación para la retención de equipos de alto rendimiento en Estados Unidos. Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, que nos hablarán sobre estas técnicas, quería simplemente recordar a todo el mundo que no conozca la Spain-US Chamber of Commerce o la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, que somos una organización sin ánimo de lucro que tiene por objetivo ayudar a sus miembros a desarrollar sus negocios y actividades en Estados Unidos y también en España, y que organizamos multitud de actividades durante todo el año, actividades tanto presenciales como virtuales, como esta misma que estamos llevando a cabo, y invito a todos los interesados a que puedan ver todo lo que organizamos en nuestra página web. La dirección la podrán encontrar ahora en el panel de control que aparecerá en unos minutos, pero mientras tanto es www.spainuschamber.org. Ahí podrán encontrar todas las actividades y eventos que organizamos, así como más información adicional sobre la propia cámara. Ya les podemos invitar a que vengan a la próxima sesión y también a que revisen todos los webinars que llevamos realizados en los últimos 2 años en nuestro canal de YouTube, que está accesible desde la página web y donde podrán ver temáticas muy interesantes y muy diversas. En el día de hoy, como es habitual en los webinars que organizamos desde la Cámara, vamos a compartir con todos los asistentes la presentación que se vaya a mostrar durante el día de hoy y además estamos grabando esta sesión, de forma que se subirá a nuestro canal de YouTube mañana posiblemente y así podáis compartirla con compañeros o amigos que tengan interés en este tipo de estrategias de comunicación efectiva para retención del talento en cualquier momento que lo puedan desear. Al final de la presentación vamos a tener unos minutos para abordar preguntas y comentarios que deseen sobre el tema tratado y para hacerlo lo único que necesitamos es que envíen sus preguntas a través del panel de control que se encuentra en el lado derecho de su pantalla posiblemente o puede ser el lado izquierdo, pero en definitiva en un panel de control que habrá en su pantalla simplemente tienen que pinchar la pestaña Questions o preguntas en función de si lo tienen configurado en inglés o en español. Ahí les aparecerá una cajita y ahí pueden escribir sus preguntas y enviarlas. En cualquier momento de la sesión pueden enviarnos sus preguntas. No es necesario esperar al final para hacerlo, pero sí será al final cuando abordemos todas las cuestiones que tengamos para nuestros invitados. Y ya, sin más, vamos a pasar a presentar a la compañía que hemos invitado hoy para tratar este asunto y a sus especialistas. Hoy tenemos con nosotros a Numa, que es una compañía proveedora de coaching ejecutivo y consultoría para mejorar la comunicación y rendimiento de las personas, que impulsan el éxito empresarial a través de formación de líderes y optimización de equipos. Y para hablarnos hoy de este tipo de estrategias tenemos a Fernando Muñoz y a Shirley Solís. Fernando comenzó como ingeniero de sistemas y desarrollador de software, pero gran parte de su carrera la realizó como responsable de recursos humanos. De hecho, él fue director de recursos humanos de la Compañía Integral de Gas Natural, CCG, en España, en Castellón, y lideró el Departamento de Recursos Humanos durante 17 años. Con experiencia mundial, en la actualidad realiza capacitaciones, intervenciones, certificaciones y conferencias tanto en Norteamérica como Latinoamérica y Europa. Es conferencista y entrenador de élite formado por grandes líderes que ha utilizado técnicas avanzadas para potenciar el liderazgo de equipos en multinacionales. Shirley Solís, por su parte, es la responsable en Numa del área de liderazgo, marketing, inteligencia social e inteligencia emocional. Es una líder visionaria, además de oradora, con un enfoque en el desarrollo humano y la evolución consciente de nuestro planeta. Es autora, conferencista, experta en marketing y negocios internacionales y creó Live the Experience, un evento de 3 días para empoderar a las mujeres a que alcancen su máximo potencial. Fernando y Shirley, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un placer estar aquí con vosotros, ¿verdad? Y con todos los asistentes a este evento. Muchas gracias.
Muchísimas Estupendo. gracias por tener nosotros la oportunidad de compartir con ustedes este tema que es tan importante y que realmente ha sido, lo hemos traído por esa misma comunicación con la Cámara de Comercio y venimos pues a aportar valor para asegurarnos de que ustedes puedan tener el mejor rendimiento cuando están haciendo negocios aquí en Estados Unidos. Así que muchas gracias por tenernos. Un placer y efectivamente en cualquier herramienta técnica que nos permita ayudar a tener el talento en este país es más que bienvenida. De modo que os dejo para que podamos comenzar inmediatamente con este tema tan apasionante y nos volvemos a ver al final para abordar las preguntas que hayamos recibido. Así es, Muy bien. muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estamos, Fernando y yo, súper contentos de estar aquí representando a Numa en lo que es este tema tan importante de estrategias efectivas de comunicación para la retención de equipos de alto rendimiento aquí en Estados Unidos. Vamos a empezar por lo que todos sabemos y deseamos. O sea, ¿qué es lo que nos trae a Estados Unidos, a este gran mundo? Y yo pienso que hay una frase que puede sonar un poquito cliché, pero realmente es ese concepto del sueño americano. O sea, si bien es cierto que habemos algunos de nosotros que ya hemos dado ese salto para hacer de Estados Unidos nuestro hogar, también es cierto que hay muchas personas que prefieren vivir en otros países y simplemente hacer negocios aquí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que Estados Unidos tiene aproximadamente 330,000 millones de usuarios o potenciales clientes. No solo eso, pero Estados Unidos tiene aproximadamente el 29% del consumo global, o sea, produce o los potenciales clientes aquí están consumiendo del 21 al 29% de todo lo que se gasta mundialmente. Entonces, sabemos que cuando una empresa toma la decisión de venir a Estados Unidos, lo hace por dos razones en específico. Una, porque hay un gran potencial de facturación y dos, porque también nos da un prestigio. Si bien es cierto que empresas que están en España o en cualquier otra parte del mundo, sabemos que cuando venimos a Estados Unidos, nuestro nivel y nuestro estatus a modo de la industria o a modo social se eleva, ¿cierto? Así es cierto, totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, pues con eso sí sabemos que hay ciertos retos que cada empresa enfrenta cuando queremos expandir o hacer negocio ya en Estados Unidos. Uno de los que es común en todas las empresas, ya sea que tengan base aquí en Estados Unidos o en España o en otro país, es la fidelización. Yo creo que eso es un reto mayor y es constante y que mientras más hay cambios en las industrias, en la tecnología, estamos viendo más y más este reto de fidelizar a los empleados, a los trabajadores, a los equipos, para poder tener esa continuidad. Si bien es cierto que la fidelización afecta directa e indirectamente nuestra producción, porque cada vez que un empleado sale, pues hay una cierta demora hacia alcanzar los objetivos que la empresa pueda tener, ¿cierto? Totalmente, es así. Entonces, tenemos en cuenta que aparte de la fidelización, también ocurren tenemos otros retos que son claramente la distancia geográfica, las distancias culturales y las distancias de idioma y lingüística. Y en este caso, Fernando y yo lo hemos vivido a carne propia. ¿Por qué? Porque Fernando es de España originalmente, yo soy de Ecuador, pero vivo en Estados Unidos desde que soy muy pequeña. Y aparte de nosotros ser socios en Numa, también somos esposos. Y pues ya se pueden imaginar y sabemos muchos de los retos que hemos enfrentado. ¿Por qué? Porque él dice una frase y yo no entiendo esa frase. Y genera algún conflicto. Genera algún conflicto y yo, pero ¿por qué dices eso? Por ejemplo, ayer le digo, vamos a discutir tal tema. Y él me dice, ¿cómo discutir? Me dice, pero es que yo no quiero discutir. Y le digo, no, o sea, hablar del tema. Y entonces él me dice, ok, porque en España discutir es como, tiene una connotación diferente. Sí que es cierto que también ya de alguna manera se introduce, vamos a discutir, pero personalmente a mí y a mucha gente pues nos genera un poco nos chirría, ¿no? Vamos a discutir, vamos a enfadarnos, vamos a tener algún tipo de situación conflictiva y no queremos tener, es mi percepción también. Así es, entonces, como les digo, ustedes tal vez están haciendo este cambio y nosotros lo hemos vivido en carne propia, porque sí es cierto que hablamos el mismo idioma,
pero la lingüística es totalmente diferente. Las culturas y lo que es estas costumbres y tradiciones hacen que esto tenga un poquito de reto, pero sí ha sido muy divertido y tiene su satisfacción al final. Sí, y vamos a hablar de eso en este webinar. Y además es un aprendizaje, que esto es fundamental en el mundo empresarial, el aprendizaje constante y debe ser permanente. Y la evolución, porque sí es cierto que cuando cada persona aporta, yo por ejemplo, habiéndome criado aquí en Estados Unidos, entiendo que cada parte de estos dos mundos tiene un mapa del mundo totalmente diferente, son experiencias de vida diferentes. Y por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un alto valor de lo que es el tiempo. O sea, valor me refiero a que como que todo el tiempo estamos pensando, el tiempo es dinero y lo decimos todo el tiempo, time is money, time is money. Money is time. Entonces no se puede perder ese punto. Yo sé que Fernando, cuando él ya venía acá a Estados Unidos, pero cuando empezó a vivir aquí en Estados Unidos hace 2 años, fue como un punto de shock, como esa transición. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, de hecho, fíjate tú, aquí el tiempo es inmediato, o sea, es decir, es cosa que muchas veces en España pues nos costaba, ¿no? A ver, sí, vamos a hacer, tengo que llamar y tengo que hacer quedar con alguien. Bueno, sí, no te preocupes que ahora yo llamo, ahora yo voy a hacer el proceso de llamada para llamar otro día para luego confirmar la reunión. Aquí no, aquí es inmediato, ¿eh? Es decir, es algo que realmente pues cuando vienes así de ese mundo, pues como que te impacta, te da, qué rápido es esto. Y aunque no queremos hacer generalizaciones porque entendemos que cada empresa es diferente y que cada persona es un mundo, pues sí es cierto que cada país o región tiene su propia cultura. Así es. Entonces, en este concepto, cuando vemos a los negocios internacionales y hablamos específicamente de la cultura general que se maneja en cada país, en cada región, también entendemos que en Estados Unidos está más orientado hacia el futuro. No me malentiendan. No quiero decir con eso que España no esté mirando hacia el futuro, porque obviamente si ustedes están queriendo hacer esta expansión o ya han hecho la expansión de crear un negocio y tener un negocio y una representación aquí en Estados Unidos, si bien es cierto que en el ámbito cultural la visión de Estados Unidos es hacia el futuro, o se están pensando mucho sobre lo que viene, sobre las metas, los objetivos, se están trazando hacia adelante. Sin embargo, en España, cuando decimos que está orientado hacia el pasado, estamos hablando de la conservación de las tradiciones, sí, de cómo se han hecho las cosas por muchos años y pues ese deseo de conservar las cosas como están. Entonces, hay varios países que son potencias mundiales, como lo es China, Italia, que también tienen esa orientación hacia el pasado, de conservar las tradiciones. Entonces, eso hace que pues cuando tomamos decisiones, esos valores sean completamente diferentes. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, entonces también tomemos en cuenta que aquí en Estados Unidos se valora muchísimo la productividad y la eficiencia. O sea, yo sé que constantemente lo veo en nuestra relación, lo veo en nuestra relación de empresa y lo veo con muchas otras empresas cuando hemos hecho trabajos aquí en Estados Unidos, lo que es una empresa multicultural o que ya es una multinacional aquí, pero tienen ese formato muy americano. Mientras que empresas extranjeras, cuando hemos trabajado con ellas, se nota la diferencia sobre la productividad y la eficiencia. Entonces, tenemos que considerar eso. Sin embargo, yo he visto un énfasis bastante grande en lo que es en España ese valor del estilo de vida, ¿ok? Le dan mucho énfasis a la calidad de vida que tienen, ¿cierto? Es cierto. ¿Sí? Cuando llega la hora de la comida, es la hora de la comida. Y yo eso no lo entendía. Yo decía, Fernando, por ejemplo, si aquí eran como las 9 de la mañana o las 8 de la mañana, le decía, mira, hay que llamar a España porque tal cosa y tal cosa. Y él me dice, no, ahorita es la hora de la comida. Y yo decía, sí, pero pues, no sé, o sea, aquí igual contestan el teléfono, uno no tiene horas de no llamada. Allá eran como que ciertas horas eran sagradas y no se podía llamar. Sí. Entonces, eso pues uno lo tiene muy, muy, muy presente. Y aunque tal vez no pensemos en estos detalles cuando estamos pensando en expandir o de tener ya ese pie presente en Estados Unidos, son puntos a considerar porque al final vamos a ver cómo sí nos afectan, ¿ok? Claro.
Otro punto que Fernando y yo hemos identificado que es bastante diferente entre las experiencias de vida en estas dos culturas es la comunicación precisa en Estados Unidos, mientras que la comunicación en España tiende a ser más ambigua. Lo que quiero decir con esto es que en Estados Unidos se da la instrucción clara, detallada y vamos al grano, mientras que en España hemos notado que hay una diferencia donde en España se entienden, pero cuando están comunicando con alguien de aquí, quedan esos vacíos. Y lo hemos visto no solamente en empresas, y obviamente inicialmente fue como en nuestra relación, que yo cuando estaba en modo negocio daba una instrucción súper clara, con mucho detalle, puntual, esperando una cierta respuesta en un cierto tiempo, etcétera. Y Fernando pues tenía otra dinámica y cuando empecé a interactuar más con personas de España que viven en España, eso también fue un punto que dije, no es solo Fernando tratando de causar conflicto, porque no lo hace, pero era un punto de diferencia muy presente, de entender que la comunicación allá era más general, no había tanto detalle en lo que era la comunicación y yo no lo entendía. Entonces, estos son puntos a considerar. Sí, hacíamos nuestro mapa y entendíamos, o sea, muchas veces por lo que nosotros, o por lo que a mí me pasaba, que yo realmente pues interpretaba y daba por hecho, cuando realmente, ahora lo veremos una buena habilidad, pues yo tendría que consolidar con la otra persona realmente que lo que me transmitía pues es lo que quiere decirme y no lo que yo interpreto. Así es. Entonces, en este webinar estamos tratando lo que es la comunicación efectiva para la fidelización de empresas. Ahora, si bien es cierto que estos conceptos que les vamos a explicar el día de hoy y que vamos a tratar el día de hoy están activamente presentes y debemos considerarlo, pues ya se pueden imaginar que como socios trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, pues aquí tiene que haber una buena relación. Entonces, esto viene no solo desde nuestra experiencia personal, realmente unificando estos dos mundos, estos dos puntos de vista totalmente diferentes en un entorno personal y profesional, pero también desde nuestra experiencia cuando hemos trabajado ya con empresas de España, en Estados Unidos o viceversa, y también de otras partes del mundo. ¿Bien? Entonces, ahí es cuando vamos a hablar de esta fusión cultural, o sea, crear una fusión cultural entre estos dos mundos y estas estrategias que debemos aplicar. Así que, ciertamente, existe esta parte relacional que hay que tomar en cuenta y que muchas veces, cuando estamos expandiendo hacia otro país, entendemos que sí, que trabajamos con personas, pero nos enfocamos muchas veces en lo que es el componente de las leyes, de lo que es los procesos para abrir negocio en ese otro país. Sí, sistemas fiscales. Exacto. Y pues hago un paréntesis y digo, la Cámara de Comercio tiene un buen equipo para ayudarlos en ese proceso. Hablar con Nicolás, que los puede ayudar. Pero, cerrando paréntesis, aparte de todo ese componente que es súper importante, debemos siempre recordar que estamos trabajando con personas. Eso es. Esa es la base. Exacto. Y la fidelización depende de tener ese punto muy presente en nuestra mente. Estamos trabajando con personas. Así que la mayor cantidad de tiempo debe ser en considerar ese componente interpersonal. Así que vamos a estar hablando de 4 puntos específicos que pueden servir como base para que ustedes puedan crear esa fidelización y esos equipos de alto rendimiento cuando están expandiendo a Estados Unidos. Muy bien, el primer punto, definir quiénes somos, definir quién eres. Si bien es cierto, esto puede sonar un poquito cliché, pero porque pues hablar de la visión, de la misión, de los valores, objetivos, que pues como empresarios, dueños de negocio o directores, lo tenemos muy en cuenta como algo teórico. Pero nos hemos dado cuenta, Fernando y yo, que es algo que muchas empresas dejan para después.
Y es cierto, lo dejamos para después porque no es lo que nos trae una facturación inmediata. Muchas veces está lo que es más importante y le damos ese énfasis a esos puntos inmediatos que pues van a traer el ingreso a la empresa. Entonces dejamos, especialmente empresas pequeñas y medianas, en esta parte hemos visto que flaquean muchísimo. Entonces, si es una empresa que está expandiendo o que tiene ya bases aquí, esto va a ser importantísimo identificar. No se debe pasar por alto. Tenemos que empezar con el fin en mente. ¿Por qué? Porque esa visión, misión, valores y objetivos, básicamente es el mensaje que tú tienes para compartir no solamente con el cliente, sino en este caso con esos potenciales empleados o ese potencial equipo que vas a desarrollar. ¿Por qué? Porque así como Fernando y yo tenemos los mismos valores personales y eso es lo que nos une, también la empresa debe tener esos valores súper claros para poder vender ese concepto a los empleados o a las personas que está tratando de contratar. Cuando una persona vende sus valores, vende su visión, vende su misión de vida, involucras un componente del ser humano que es el deseo de buscar propósito, de que la vida tenga un porqué, de querer ser parte de algo más grande que uno mismo. Entonces, si solamente nos enfocamos en decir, bueno, vamos a ofrecer tanto de salario o vamos a ofrecer un buen plan social, por ejemplo, un seguro médico, etcétera. Sí, eso es un componente, claro que sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pero tú, Fernando, cuando eras director de recursos humanos, cuéntame qué tanto se consideraba este componente en la empresa o en las empresas con las que has trabajado allá en España. O sea, qué tanto son conscientes de la necesidad de compartir la cultura y de que las personas puedan sentir ese sentido de propósito trabajando en la empresa. Pues mira, desde mi experiencia, realmente este tema no le damos una cierta importancia, ¿verdad? Pero cuando lo que tú muy bien acabas de decir, Shirley, es que cuando tú estás interactuando con personas, pues cada uno tenemos una forma de ver las cosas, de entenderlas, de comprenderlas. Tenemos nuestras propias culturas, tenemos nuestras propias formas de vivir, ¿verdad? Entonces, pues el hecho de que cada uno pues funcione de forma, vamos a llamarlo, independiente, sin respetar esas culturas, sin respetar esas creencias, ¿verdad? Pues de alguna manera hace que todo eso se disperse. Claro. Y entonces esa dispersión pues genera que cada uno funcione a su manera, cada uno interpreta a su manera, cada uno elige de una manera, elige de otra manera. Y entonces aquí lo interesante es esa unificación, que no es que consiste en que hay que cambiar la forma de pensar, ni hay que cambiar los componentes culturales, ¿verdad? Se trata de generar una estructura para que de alguna manera todos vayamos a la misma dirección, ¿no? Es decir, estemos todos conectados en los mismos, vamos a llamar de alguna manera, componentes básicos para poder llevar a buen término ese proceso de llevar a la empresa a las mejores condiciones. Así es. Y más las empresas deben considerar este componente humano de no solo este amalgama cultural, pero también lo que estaba diciendo, esa necesidad de que el ser humano individual tenga este punto de pertenecer a algo más grande que sí mismo. De hecho, se hizo un estudio y en este estudio que lo muestra el website cipia.com, donde se dan estadísticas de satisfacción laboral, se dice que la cultura laboral impacta la satisfacción laboral en un 42%. Fíjense qué importante es crear cultura y pues esa visión, esa misión clara, esos valores y esos objetivos van a crear la base para que alguien que está en Estados Unidos, que quiere ser parte, porque culturalmente en Estados Unidos es importante evaluar ese sentido de propósito.
De hecho, yo tengo hijos jóvenes, mis hijos tienen 28, 26, 24 años y tengo una hija de 20, uno de 16 y una de 14. Bueno, pero los que son ya más jóvenes, esos hijos, esta generación, vamos a decirlo así, esa generación toma un trabajo más por pasión y por propósito. No es como antes que la persona tomaba un trabajo a pesar de que no le gustara, era porque por el compromiso, porque voy a ganar esto y voy a poder mantener a mi familia. Hoy no. Hoy las personas están tomando decisiones más en base a lo que les satisface. ¿Ok? Hay que considerarlo. No digo que solamente es lo que les satisface y que no tienen en cuenta la parte salarial. Por supuesto, eso es importante. Pero la parte cultural de la empresa es una gran base. Así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Totalmente. Perfecto. Bien, pasemos al punto número 2, ¿ok? Que es aquí concretamente establecer protocolos de comunicación que incluyan habilidades interpersonales. Bien, hemos hablado de que tenemos que definir quiénes somos, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de establecer protocolos de comunicación. Ahora, todos sabemos que cuando uno empieza en un trabajo, hay protocolos de comunicación que te dicen, mira, se va a mandar un correo electrónico usando este sistema, vas a usar Slack, o vas a usar ClickUp, o así es como nos comunicamos en la empresa, o tenemos un sistema interno. Esos son protocolos de comunicación. Aquí estamos hablando específicamente de protocolos de comunicación que incluyen habilidades interpersonales, como lo es, por ejemplo, la calibración, y Fernando les va a explicar lo que es eso en un momento. Lo que es la sintonía, ¿ok? Poder sintonizar con la persona que estás comunicando. Poder tener una escucha activa y presente de lo que se está comunicando con el interlocutor. Tener la habilidad de parafrasear. No tomar en vano estas habilidades básicas porque realmente son los pilares de lo que es una comunicación efectiva y más cuando hay diferencias geográficas, culturales e idiomáticas. Bien, también tomar en cuenta lo que es un proceso de feedback, de poder cambiar, intercambiar información, el ser más asertivos a la hora de comunicar. Estados Unidos tiene mucho orgullo en ser una cultura asertiva, en una cultura directa donde se dicen las cosas. Entonces, la otra parte del equipo tiene que estar acostumbrado y adaptarse para recibir ese feedback con asertividad y poder comunicar igualmente a las personas con las que está transmitiendo. Y pues también una habilidad básica son los canales representacionales. Como esta base, hay muchas otras habilidades, pero vamos a hablar puntualmente de estos 4 puntos.Í que, Fernando, ¿nos puedes hablar un poquito sobre lo que es la calibración y por qué es importante en los equipos? Muy bien, pues has hecho un buen punto de partida, porque estas habilidades son fundamentales en la empresa. La comunicación es base. La comunicación es base ya no solamente en la calidad de información que estamos ofreciendo, sino también es muy importante el cómo ofrecemos esa información. Y para esto también es muy importante tener claro una serie de componentes para que esa información, esa comunicación que nosotros queremos hacer llegar, pues además de que llegue con efectividad, pues también seamos receptores realmente de todo lo que realmente queremos recibir. Entonces, bueno, pues para esto nosotros desarrollamos actividades y estas actividades las enfocamos principalmente en procesos de calibración, por ejemplo. Bueno, la calibración realmente es la capacidad de observación de todo aquello que está sucediendo de forma en la persona, ¿verdad? No verbal. La comunicación no verbal, el comportamiento no verbal, principalmente en lo que es la fisiología y luego también en las tonalidades de voz. La voz es también un componente importante a la hora de comunicar. La forma de cómo nosotros gesticulamos, cómo nosotros estamos enfocados, cómo nuestra mente inconsciente muchas veces nos da una respuesta y nosotros decimos otra cosa, que es lo que llamamos la congruencia. Y en fin, y este tipo de habilidad, que es fundamental,
pues nosotros tratamos de que sea una de las herramientas fundamentales en los procesos de comunicación. Así es. De hecho, vemos en nuestra pantalla Sí. un diagrama, ¿no? Y este diagrama fue creado por un doctor llamado Albert Mehrabian. Exacto. Y él desarrolló y se dio cuenta de que el 93% de toda nuestra comunicación es no verbal. Entonces, solo el 7% de nuestras palabras está comunicando, pero el 93% está también comunicando y el énfasis de lo que percibimos está más en ese tono de voz, en qué tan alto, en cómo extendemos las palabras y lo que es nuestro comportamiento no verbal, cómo movemos los ojos, la boca, la cara, los brazos, los hombros, con micromovimientos musculares. Sí, 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 es así, es muy importante y sobre todo, fijaros, la comunicación no verbal transmite muchísimo, transmite y muchas veces pensamos que no, decimos, no, es que yo me cruzo los brazos y tal y yo voy a estar, no, no, no. La misma expresión, nuestra misma mente inconsciente nos está dando respuestas ya directamente a todo, a preguntas, antes incluso ya de responder. Es muy interesante fijarse en esos movimientos, como decía Shirley, incluso micromovimientos. Así es, así que si tú estás liderando un equipo aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, la realidad es que debemos aprender a tener esa calibración precisa, esa agudeza de los sentidos para poder captar cuando tú dijiste algo y tal vez le cayó mal a esa persona, no lo percibió bien por medio de esa comunicación no verbal. Así es. Muy bien. Pasemos a la próxima parte, Fernando. Parafrasear. El parafraseo. El parafraseo es una habilidad fundamental. Es decir, parafrasear consiste en un proceso donde yo realmente voy a asentar que lo que me dice mi emisor realmente es lo que me quiere transmitir. Así es. Entonces, por ejemplo, podemos ver casos como, por ejemplo, aquí que tenemos... Por ejemplo, si yo te digo, sí, vamos a discutir el asunto de la revisión salarial para el viernes y después nos aseguramos de que los presupuestos estén en marcha, Fernando. Entonces yo diría, entonces vamos a tener una discusión y vamos a tener una situación crítica para comentar la situación salarial de los empleados. No, perdón. Lo que quise decir es que vamos a conversar, o sea, vamos a tener una reunión. Ah, ok. Entonces vamos a tener una reunión para comentar los asuntos salariales. Correcto. El viernes. El viernes, muy bien. ¿Y el viernes específicamente de qué concretamente, en qué fecha? Bueno, el viernes 17 de noviembre. El viernes 17 de noviembre, estupendo. Sí. Muy bien. Y pues vamos a asegurarnos de que los presupuestos estén en marcha. Vale. Entonces, por lo que entiendo, vamos a tener una reunión donde vamos a hablar de los aspectos salariales el próximo viernes 17 en la empresa sobre la política salarial. ¿Es cierto? Cierto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, de esta manera, evitas cualquier malentendido o falta de comunicación. Y puede parecer una habilidad tan simple y tan básica, pero les aseguramos que si la empresa en ciertos momentos, en protocolos en donde hay una comunicación, donde es importante esa precisión, el poder parafrasear permite que esos malos entendidos, inclusive situaciones donde les puede costar miles o millones de dólares, el parafrasear evita eso. Y pues les voy a confesar que aquí, en esta relación, el parafraseo es algo que se debe implementar para que no haya conflicto. Exactamente. Y fíjense, y voy a ponerles un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Y esto, con pilotos comerciales, salió este tema del parafraseo y es fundamentalísimo. Es muy importante el hecho de esta técnica. Sí. Y ¿saben qué? Mientras nosotros trabajamos con muchas personas de diferentes industrias, yo les puedo decir que puntualmente solo he tenido, con todas las miles de personas que he hablado, solo me he encontrado a una sola persona a nivel profesional que ha hecho esto conmigo, el parafrasear. Me acuerdo que estábamos buscando un
un préstamo bancario y en ese préstamo bancario para una hipoteca de una vivienda, hablé con este chico en la primera reunión. Este chico parafraseó todo lo que yo le dije. Cuando él parafraseó me sentí entendida, me sentí que yo le importaba como cliente, me sentí escuchada. Sabía que esta persona claramente había dicho, o sea, y había percibido todo lo que yo estaba buscando. Así es. Así. Muy bien, pasemos al próximo punto de lo que es esa comunicación efectiva, que es los canales representacionales. Explícanos. Pues bien, fíjate, vamos a hacerlo sencillo. Los canales representacionales es un proceso que aparentemente no tiene nada de complicado, es muy sencillo, es estar atentos a cómo nuestro interlocutor, qué palabras utiliza, tanto en cuanto a si su comunicación es más visual, es más auditiva o más kinestésica. Kinestésica nosotros entendemos que es el resto de sistemas sensoriales, el olfato, el gusto, el tacto, las emociones, las sensaciones, el dolor, ¿bien? Entonces, eso es lo que nosotros englobamos la kinestesia. Entonces, es muy importante detectar el canal por el cual nuestro interlocutor está transmitiendo. Ser conscientes, escuchar activamente, calibrar cómo está hablando, para nosotros darle respuestas en el mismo canal en el cual está transmitiendo nuestro interlocutor. Así es. Puede que una persona te diga, ¿ves lo que te estoy diciendo? Exactamente. O escuchas lo que te acabo de decir. Entonces, el ver o el escuchar ya nos da una dirección o una pauta para decir, esta persona está operando en este momento en un canal sensorial visual. Y entonces, si bien es cierto, debemos adaptar nuestra comunicación para que este interlocutor nos entienda mejor. Exacto. De hecho, mientras más alto es nuestro nivel de supervisión o nuestro nivel empresarial, debemos tener más estabilidad y empezar a comunicar con diferentes componentes de estos canales representacionales al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo, si le estoy hablando a un equipo, no a solo una persona, pues voy a querer hablar a todos los que son visuales, auditivos y kinestésicos al mismo tiempo, especialmente también en una conferencia, si estoy dictando una charla, pues voy a querer asegurarme de poder cumplir con la comunicación y poder comunicar de una manera que cada canal representacional me entienda y se sienta identificado. Y luego, además, fíjate tú, esto es una de las características que tiene también. Fíjate, el hecho de transmitir cada uno, entender en qué canal estás transmitiendo, además genera esa sintonía. Es decir, claro, muchas veces dices, wow, ¿y yo por qué no conecto con la persona? Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta o no hemos sido capaces o no sabemos que la importancia de transmitir en el canal, con la persona que estamos comunicando, detectar su canal y saber transmitir la información en el canal en la que la otra persona está transmitiendo, eso genera muchas veces ese punto donde genera ese clic, donde dices, wow, qué bien, entiendo perfectamente lo que me acabas de decir y además generamos ese acompasamiento, generamos esa sintonía. Y esto es fundamental en la comunicación. Así es. Les doy un ejemplo personal, y porque aunque es un ejemplo muy personal, familiar mío, de todas maneras tener en cuenta que siempre estamos trabajando con personas. Mi hijo, que tiene 16 años ahora, es bastante auditivo. De hecho, al nivel que aprendió a tocar la guitarra y el piano por sonido, o sea, escuchando y empieza a tocar, ¿no? Sí, por oído. Por oído, ok. Entonces yo me acuerdo que un día yo estaba hablando con él y yo levanté la voz brevemente. Les estoy diciendo que no grité para nada, simplemente acentué lo que le estaba diciendo. Y él inmediatamente me dijo, no grites. Y yo me quedé como, qué raro, ¿por qué me dijo que no grite? Obviamente, teniendo en cuenta esta habilidad, me di cuenta que para una persona aditiva, el tono de voz va a ser más sensible. Entonces, yo tuve que ser más consciente y he sido más consciente de mi tono de voz, no lo que digo, sino el tono que estoy utilizando con él
para asegurarme de que no haya un malentendido y de que el rapport y esa sintonía de la que está hablando Fernando continúen. Exacto. Por esa razón, por ejemplo, debemos usar herramientas como Loom para incluir los 3 tipos de comunicación. Loom es una herramienta en la que tú puedes grabar tu pantalla. Entonces, si están en una distancia geográfica, por ejemplo, donde tú estás en España y tienes personas que están trabajando aquí, en vez de mandar un mensaje de voz o inclusive un texto, algo escrito donde se pueda malentender, con Loom puedes grabar el pantallazo, puedes grabar la pantalla, el sonido, el video de lo que quieres mostrar y de esta manera, si el empleado es alguien visual, auditivo o kinestésico, vas a estar cubriendo esos 3 puntos de comunicación para que todo marche como tiene que ser. Es fundamental. Así es. Es fundamental. Muy bien, vamos a pasar al próximo ejemplo de comunicación efectiva, lo que son los círculos de feedback. Sí, el círculo de feedback. Bueno, realmente el feedback es la capacidad, ¿verdad?, de transmitir a través de un proceso de comunicación lo que debo mejorar y convertir esas mejoras que son, en principio, pueden ser unas debilidades, convertirlas en fortalezas. Y una de las características principales que yo he detectado y que hemos detectado, que es fundamental, es el transmitir de una manera práctica, eficaz, esos aspectos de mejora que nos van a hacer crecer. Y para eso es importante utilizar círculos de feedback, es decir, procesos que nos van a permitir desde la observación, desde un formato que conlleva, que es un formato realmente muy sano. Cuando digo sano me quiero referir a un proceso muy natural, muy espontáneo, en el sentido de que no existe maldad, en el sentido de decir es que te estoy evaluando, sé que lo estás haciendo mal. No, es tratar de ponernos en una situación donde vamos nosotros a transmitir cuáles son sus debilidades para convertirlas en fortalezas. Así es. Aparte de que en Estados Unidos se valora la retroalimentación del equipo, aquí es muy importante y se habla como cultura de ese sentido de independencia, de ese sentido de saber que tienes una voz, de que tienes derechos a comunicar. Entonces, el empleado de Estados Unidos quiere ser parte de las decisiones que se brinda porque le da un sentido de propósito. O sea, el círculo de feedback te permite poder abiertamente, o sea, estamos hablando de un círculo de feedback constante, donde sea parte de la cultura de la empresa, en la que yo tenga la oportunidad de acercarme al jefe o al compañero y decirle, Fernando, ¿te puedo ofrecer un feedback? Bien, claro. Muchas gracias. ¿Sabes? Me parece que estás haciendo un trabajo increíble en la presentación. Gracias. Y un punto de mejora es X, Y, Z, y por eso es que me gusta trabajar contigo. Gracias. Gracias por tu feedback. Entiendo que tú estás contenta conmigo en la presentación, que tengo que mejorar X, Y y Z y que estás contenta de que trabajemos juntos. Así es. Muchas gracias por aceptar mi feedback. Lo acepto y voy a tratar de mejorar X, Y y Z. Gracias. Gracias a ti. Y eso pueda sonar como decir, bueno, es que realmente uno va a hacer todo eso, ¿sí? Cuando se convierte en parte de tu cultura empresarial, inclusive personal, como lo hacemos Fernando, se pide permiso para dar un feedback, se aporta algo de valor y realmente eso se recibe de una manera totalmente diferente para que siga contribuyendo con la cultura de la empresa. Muy bien. Ahora, hemos hablado de definir quién eres. Hemos hablado de establecer protocolos de comunicación usando habilidades básicas de interpersonales. Ahora vamos a hablar del punto número 3, que es fomentar la integración cultural. Si bien es cierto, podemos hablar de celebrar las similitudes, lo que nos hace iguales, pero también debemos celebrar esas diferencias, lo que hace a las personas de España totalmente únicos. O sea, ¿quién no ama España? Yo no he conocido una persona en el mundo que cuando vamos a algún lado escuchan el acento de Fernando y dicen, hombre, ¿eres español? Sí. Y yo digo, Fernando es como un walking billboard. O sea, es un walking marketing, porque si aquí estamos en Miami, en Ecuador, en Colombia, en donde estemos, oyen el acento de Fernando
inmediatamente, hoy yo tengo una familia en Sevilla, yo tengo familia en Almería, yo tengo, o sea, Sí. y entonces establecemos esa comunicación con otras personas. Fíjate, genera esa sintonía rápidamente. Exacto, rápidamente, porque las personas aman España. Entonces, también es celebrar esas diferencias, también es crear esas diferencias y esas similitudes en un entorno laboral, creando una amalgama cultural como lo hemos hablado. Qué bueno. Además, de verdad te voy a decir una cosa. Es muy importante. Yo he tenido suerte de que dentro de la empresa Sí. hemos tenido culturas de distintos países y esto realmente no lo hemos llegado nunca a contemplar. Y realmente, de verdad, hoy estoy totalmente convencido que es importantísimo y necesario. Así es muy rico. Nosotros, por ejemplo, en la empresa tenemos personas que son de México, pero viven en Londres, han vivido, esa misma persona que estoy pensando, ha vivido en China, ha vivido en Portugal, tenemos personas que son de Argentina, personas de Colombia, personas de México, o sea, tenemos realmente una variedad, un abanico de culturas y eso es uno de nuestros valores culturales. Es ser una empresa internacional, una empresa global que abraza las diferentes culturas. ¿Por qué? Porque es lo que Fernando y yo representamos. Entonces, ven lo importante que es poder, de hecho, un prerequisito mínimo para nosotros contratar a alguien es que hablen los dos idiomas, a pesar de que muchas veces parte del trabajo que hacen es primordialmente en español. Sí. Y además, fíjate, quiero dar un pequeño punto. Sí. Yo creía solamente que había tantas fiestas en España. Ah, no. Pero a través de ese fíjate tú, de ese el componer trabajadores de distintos países del mundo, me doy cuenta y digo, pero caray, si Colombia tiene casi tanto o más fiestas que en España. Así es. Yo pensaba yo digo, madre mía, aquí en Estados Unidos prácticamente no hay fiestas. Por ejemplo, digo, el 1 de noviembre, que es el día de Todos los Santos. Digo, bueno, una fiesta que en España es... No, aquí trabajando perfectamente. Digo, wow, madre mía de mi vida. Esto como la cultura, ¿verdad? Como el hecho de estar en otro país. Dices, wow, madre mía, cómo cambian las cosas, ¿no? Así es. Sí. Así que por esa razón debemos tener sesiones de inmersión cultural. Mientras más grande es tu empresa, más debes enfocarte en celebrar estas diferencias y estas similitudes. También puedes hacer lo que se llama mentoría cruzada. ¿Por qué? Porque puede que alguien en Estados Unidos tenga una óptima gestión del tiempo. En Estados Unidos les encanta usar calendarios, les encanta usar componentes de agenda. No quiero hacer estereotipos, no digo que en otros países no, pero sí es algo como que muy fuerte aquí en Estados Unidos. Entonces, el poder tener mentorías cruzadas donde puedan aportar mutuamente algo de fortaleza, y no solamente en el área profesional, también puede ser en la parte del estilo de vida, es muy importante. Por ejemplo, también tener actividades de team building. Me acuerdo puntualmente el año pasado con una empresa multinacional haber hecho un team building aquí en la costa de Key Biscayne, y lo que hicimos era un equipo que tenía varias culturas, cultura asiática, cultura latinoamericana y cultura americana. Y pues tenían varios equipos que trabajaban en diferentes partes de Estados Unidos, porque pues Estados Unidos también es una mezcla de culturas muy variada. Y entonces ellos por COVID nunca se habían podido conocer en persona. Lo que hicimos fue juntar a esos tres grupos de personas y convertirlos en equipo. Qué bueno fue. Porque hay una gran diferencia entre un equipo y un grupo de personas. Un equipo ya es un grupo de personas integrado, mientras que un grupo es simplemente un grupo de personas juntas. Sí, la verdad fue un trabajo increíble como fíjate tú, qué bueno con lo que acabas de decir, que aún estando en el mismo país, en distintos estados, cómo fluyen las cosas de distinta manera. No es que sean ni mejor ni peor, son... Sí. Y el hacer, fíjate tú, el tema del COVID lo que conllevó, ¿no? Así es, tuvo un impacto. Y ese buen trabajo que hicimos y que tú también pensaste muy bien y dirigiste, que se dirigió muy bien, el hacer ese team building, esa dinámica, realmente creo, pues yo no creo, ¿cuánto tiempo estuvimos haciendo esa práctica? ¿Media hora, una hora? Sí, una hora, 3 horas en total. Pero bueno, entre el ejercicio y tal, fue muy rápido, en cuestión de media hora aproximadamente.
todo aquello que parecía que estábamos jugando, que no sabíamos sí, al cómo se principio movía las y tal. personas llegaban todas serias, todo el mundo con su propio grupo, pero el momento en que Pues, empiezas a remar juntos y empiezas a exactamente. sudar. Hasta que se rompe ese hielo y todo el mundo empezamos a ver, escuchar, sentir todo y empieza todo a ser un equipo de alto rendimiento. Qué bueno fue. Todos empiezan a remar al mismo ritmo Sí, y de señor. eso es lo que se trata. Este es un ejemplo que sí, tienen un equipo aquí en Miami, de verdad que se los recomiendo porque es fenomenal esa experiencia. Sí. Bien. Bueno, hemos hablado de definir quiénes somos, hemos hablado de establecer protocolos de comunicación y hemos hablado de fomentar esa inmersión cultural. El punto número 4 y el último punto es apoyar los objetivos del trabajador. O sea, fortalecer su visión personal y profesional. Como ya lo hemos dicho anteriormente, el propósito humano, o sea, el fondo de cada ser humano, no importa en qué país se encuentre, es poder ser feliz, poder saber que tiene una vida plena, una vida que importa, una vida que está aportando hacia un bien común. Y no importa si la persona sea de España o si sea de Estados Unidos, este punto es muy importante. Es muy probable que cada persona que tú contratas tenga sus propios sueños, sus propios objetivos, sus propias metas que cumplir. Entonces, algo que Fernando y yo siempre aplicamos en lo que es el contrato o contratar a otras personas es conocer sus sueños personales, sus metas y sus objetivos, especialmente si trabajan aquí en Estados Unidos. Esto lo hacemos nosotros a modo de empresa porque es uno de nuestros valores, pero cuando estamos pensando en contratar en Estados Unidos específicamente, que tengan muy en cuenta que ellos están buscando ese deseo personal. Eso va a traer una fidelización mucho más sólida. ¿Por qué? Porque sus sueños se convierten en tus sueños. No es como que, bueno, ayúdame a cumplir mis sueños y qué importan los tuyos. No, en esa entrevista conocer qué es lo que esta persona está tratando de alcanzar a modo personal o profesional. También considerar la formación como una inversión tangible y aprender a usar la identidad cultural de tu empresa como una fortaleza. Así es. Déjenme expandir un poquito más sobre esto. Hay una famosa frase de Les Brown, un conferencista internacional de aquí de Estados Unidos, que dice, ayuda a otros a alcanzar sus sueños y tú alcanzarás los tuyos. Es por eso que a pesar de ser una empresa, debemos estar muy pendientes de los deseos y de los sueños de esa persona. ¿Qué es importante para esa persona? ¿Es importante su hijo o su hija recogerlos a tiempo al colegio? ¿Es importante para ellos poder tener un tiempo para ir a visitar a su mamá que está en otro estado? ¿Es importante para ellos poder seguir creciendo profesionalmente en tu empresa y poder llegar a ser un día un jefe o un supervisor o un director y cumplir y sentirse orgulloso para que su familia esté orgullosa de ellos? ¿Eso es importante? ¿Qué tanto has tomado el tiempo para hacer ese tipo de preguntas y hacer sus metas, tus metas personales? Pues tenlo en cuenta. Sí, es muy importante. Otro punto es, de lo que hablé, es las principales debilidades. Se hizo una encuesta, ¿no? En el World Talent Ranking, que es un informe que mide la capacidad para atraer y para desarrollar y retener talento. Y una de las cosas que se dieron cuenta cuando estaban haciendo este estudio en referencia a España, decían que la principal debilidad de España a la hora de atraer talento son la escasa prioridad que las empresas dan a la formación de los empleados. Por favor, tengan en cuenta que aquí en Estados Unidos es algo como seguro, o sea, se da por entendido que debe haber una formación. Ahora, si bien es cierto que también les diré que hay mucha formación que realmente no aporta, que es como decir, bueno, hay que dar 10 horas de formación o 100 horas de formación y pues se da, pero realmente no añade un valor. Vamos a considerar que las formaciones que ustedes escojan dar a sus empleados deban ser formaciones que realmente les aporte a su vida personal y profesional. Claro, ¿Ok? es muy importante. La formación es fundamental. Es algo que realmente, y en España no se le ha dado mucha importancia a nivel pequeña, mediana empresa, y realmente tiene un valor súper importantísimo. Y aquí en Estados Unidos lo esperamos. O sea, es parte de lo que Fernando y yo también usamos en nuestra empresa, porque cada uno de nuestros empleados se los incluye en todas nuestras formaciones y siempre les decimos, esto es individual, o sea, esto no tiene nada que ver
con que si te quedas en nuestra empresa o no, pero sabemos que esa formación, el añadir valor a su vida personal, va a crear esa fidelización precisamente, ese sentido de propósito y ese compromiso con nuestra visión y con nuestras metas. Así es. ¿Sí? Bien. Y pues el último punto que queríamos ver aquí específicamente, también del World Talent Ranking, es que, fíjense, aparte, o sea, si bien es cierto que esta es una debilidad, lo que era la parte de la formación en España, también se entendió que los empleados en España valoran positivamente la alta calidad de vida española. Y eso es algo que empleados aquí en Estados Unidos, especialmente después de COVID, están buscando. Antes, pues uno trabajaba desde la oficina, pero ahora sí hay más y más empleados que están queriendo trabajar desde casa, donde la calidad de vida después de COVID, especialmente aquí en Estados Unidos, cambió. Estamos buscando calidad de vida y por eso es que se puede aprovechar esta cultura de España que aporta la calidad de vida para ofrecer un entorno cultural donde el empleado va a estar más satisfecho, va a estar más feliz y va a aportar a tu misión, a tu visión y a tus objetivos. Así es. De hecho, a los estadounidenses les gusta trabajar desde casa. Se dice que el 60% de los empleados que trabajan desde casa se sienten más relajados en casa que en la oficina. Ahora, si eso no es tu meta personal o no es lo que tú deseas en tu empresa, está bien. Pero tal vez puede ser un mediodía o un día viernes que puedan trabajar desde casa. Te lo digo para que lo consideres, teniendo en cuenta que aquí lo más importante es esa intención final de que el trabajador tenga un estilo de vida que sea mejor. Una persona en Estados Unidos está buscando hoy por hoy tener mejor calidad de vida y que no sea tan enfocado a esa eficiencia, productividad, sino que se le valore como persona, que es algo que ya es una fortaleza de España como tal. Así es. Muy bien. Entonces, en resumen, los pasos para fidelizar y mantener un equipo de alto rendimiento en Estados Unidos son definir quién eres, tener esa visión, misión, valores y objetivos claros para que puedas atraer a ese trabajador y a ese equipo que estás buscando. Que tengas el mensaje correcto para que cuando ellos te oigan digan, sí, esa es la empresa con la que yo quiero trabajar. Número 2, establecer protocolos de comunicación con habilidades interpersonales. ¿Para qué? Para que haya menos malentendidos, para que esas diferencias geográficas, idiomáticas y de cultura puedan realmente ser una fortaleza y no una debilidad. Número 3, fomentar la integración cultural, pudiendo proveer esa oportunidad en que cada persona disfruta de las diferencias y también de las cosas que los hacen iguales para fomentar la creatividad en la empresa y el crecimiento. Y finalmente, apoyar los objetivos del trabajador, porque si bien es cierto que no solamente en Estados Unidos, pero alrededor del mundo, las personas están buscando ser más felices y tener ese sentido de propósito en una empresa. Así que las empresas españolas tienen la gran oportunidad de sobresalir en Estados Unidos si se enfocan en aportar al trabajador, considerando oportunidades para ayudarles a alcanzar sus sueños y a tener mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta presentación y pues ahora estamos listos para sus preguntas. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Shirley y Fernando. Fantástico y buenos tips para llevarnos todos a pensar, ¿no? y a ponerlo en marcha en nuestras organizaciones. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Recuerdo a aquellos que queráis hacer preguntas, en el panel de control que tenéis en vuestra pantalla hay una pestaña que pone questions o preguntas. Simplemente tenéis que pulsar ahí, escribir vuestra pregunta e inmediatamente vamos con Shirley y con Fernando a abordar todas ellas. Recuerdo que esta presentación se va a compartir entre todos los asistentes e igualmente la grabación del webinar se subirá al canal de YouTube y además os enviaremos el enlace por correo a todos los que hayan asistido a este webinar para que podamos compartirla con compañeros o con otras personas que puedan estar interesados. Vamos a empezar con las primeras preguntas que hemos recibido de los asistentes. Primera pregunta, ¿cómo puedo transmitir instrucciones claras a mi equipo para que se lleven a cabo en los tiempos predeterminados? Muy buena pregunta. Buena pregunta. O sea, ¿cómo pueden compartir instrucciones claras para que se lleven a cabo en tiempos predeterminados? Pues ahí es donde es importante, muy importante, Juan Carlos, o a la persona que hizo esta pregunta, es
dar esas instrucciones claras y precisas. En Estados Unidos siempre hay una expectativa, un estándar, ¿no? Como decir, me gustaría, por favor, que hagas X, Y, Z o que se alcance este objetivo para la fecha. O sea, ser muy concretos en decir, bueno, he comunicado lo que necesito, cuándo lo necesito y cómo lo necesito. Y asegurarme, por medio del parafraseo, que esa persona entendió lo que yo le dije. Una vez que la persona con la que tú comunicas ya crean una sintonía, la necesidad de parafraseo minimiza, pero si bien es cierto que siempre es un componente importante. Sí, ese es un punto importante. Y luego también es para mí importante también, con lo que tú acabas de decir, tiene que ser una comunicación con mucha calidad y precisión de qué es lo que tiene que hacer la persona. ¿Qué es lo que yo espero que tú hagas? Sí, no debemos asumir, definitivamente. Exactamente. Y luego hay una cuestión también, es cualquier tipo de duda que pueda tener la persona que recibe el mensaje, el receptor, debe de tener la tranquilidad de preguntar cualquier tipo de duda. Es decir, no se debe quedar o imaginar o pensar, o porque a lo mejor no sé lo que quiere decir, doy por hecho o lo excluyo. No, no, no. Es tener esa asertividad para poder decir, no tengo claro lo que me acabas de transmitir. Por favor, sé más claro, sé más preciso y dímelo de otra manera porque no lo entiendo. Sí. Y esto es importante. Así Tener es. yo pienso que tiene que ser recíproco, tanto como el que emite como el que recibe tiene que tener esa capacidad de querer transmitir con calidad. Así es. Y si ya llega uno al punto que con una persona en específica hay muchos malentendidos y que no se están cumpliendo las metas, objetivos o no hay esa comunicación clara, ese es el momento perfecto para tener un círculo de feedback y poder aclarar esos puntos. Sí, sí. Estupendo. Esperamos que no sé si hemos respondido a la pregunta. Sí, totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. Siguiente pregunta. María nos dice gracias y pregunta, ¿una forma de homologar el idioma que se habla en las organizaciones y, sobre todo, ver siempre al capital humano como prioridad en la empresa? Y ahora hace la pregunta, ¿será que un manual universal de comunicación se puede implementar para que, sin importar geografía o cultura, se fomenten bases de comunicación con carácter humanizado? Mira, en teoría sí, pero te voy a decir algo muy práctico, con mucho respeto, María. Muy pocas personas se leen los manuales. Y esa es la realidad. Realmente vamos a ser prácticos. ¿Por qué? Porque también sé cuánto tiempo se invierte en crear ese manual. Y lo que importa aquí es que sea parte integral de la cultura. O sea que si se invierte más tiempo en, por ejemplo, lo que hablamos de tener inversiones de sesiones culturales, creando esta cultura unificada, eso va a aportar mucho más que hacer, por ejemplo, un manual unificado, porque lo que quieres es crear la cultura humana, no en teoría, sino en la práctica, en esa parte inductiva de lo que es la relación humana. Inductiva me refiero a no la parte teórica, sino a la parte que realmente se está aplicando. Porque ¿cuántas veces, cierto? Hemos estado, tenemos unas reglas o cosas que cumplir y están en el libro, pero la gente no las hace. Entonces, vamos a ser más prácticos para llevarlo a la práctica, perdón la redundancia, para que se aplique. Si bien es cierto que tú, por ejemplo, como líder, lo puedes hacer, puedes crear esas pautas y de ahí decir, este manual, ¿cómo lo llevo a la intención de ser parte de la cultura para que se vea lo que yo he escrito en este manual para que se vea en la realidad, ¿sí? Sí. Perfecto, fantástico. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de eliminar malentendidos en una comunicación? Muy bien, buena pregunta, muy buena pregunta. Pues bien, yo desde la experiencia siempre
que hemos tratado de hacer ese proceso de lo que hemos llamado nosotros la escucha activa. Sí, más que es el parafrasear, ¿vale? Perdón, es que con el parafraseo es una herramienta fundamental para esos malos entendidos. La cuestión es que también es importante saber utilizar el parafraseo. Es decir, es según lo que tú me acabas de decir o según yo he entendido, ¿es cierto que es esto, esto y esto? Sí. Y entonces te dices, sí, señor, es esto. Entonces, esta es una de las maneras más importantes o más sencillas de evitar ese tipo de malos entendidos, el parafraseo. Creo que es la mejor herramienta. Se me ocurre aquí que no se corre el riesgo con el parafraseo de simplemente repetir lo que la otra persona ha dicho, pero sin yo terminar de entender realmente lo que me ha dicho, pero tengo memoria, entonces soy capaz de reproducir las palabras encadenadas de la misma manera en que el interlocutor lo ha hecho, pero en mi cabeza sigue estando totalmente perdida. Sí. Muy buen punto. Sí. Ahí es cuando entra la calibración. Sí. O sea, el interlocutor te va a estar calibrando, porque la calibración es una habilidad humana, pero vamos a llevarlo al punto donde se convierte en una habilidad para que sea algo que actualmente usas. Entonces, si yo estoy escuchando a la otra persona y la persona me repite como robot lo que yo acabo de decir, yo por calibración voy a saber si la persona realmente me entendió. Y viceversa, al final del parafraseo, yo voy a hacer una pregunta puntual. Por eso Fernando habló muy importante que tiene un formato. El parafraseo tiene un formato. Yo puedo repetir, pero si la intención detrás del parafraseo no es repetir, la intención detrás del parafraseo es asegurarme de que yo entendí y de que la otra persona se sintió entendida. Total. Entonces, el momento en que yo tengo clara la intención del parafraseo, no importa las palabras tanto que yo use, al final del parafraseo yo voy a hacer una pregunta y creo que lo observaron cuando Fernando lo hacía conmigo, que ¿es eso lo que tú quieres decir? Entonces, con eso yo finalizo mi parte y ahora voy a observar porque la persona cuando se siente entendida, naturalmente su lenguaje corporal va a decir, sí, es eso. Y ahí es cuando yo cierro ese punto del parafraseo y entiendo que lo que yo parafraseé, ya sea con las mismas palabras o palabras parecidas, era lo que la persona quería decir. Así que tiene un proceso muy específico para hacerlo bien. ¿Cierto? Y además voy a dar también un ítem importante. Fijaros, si yo repito lo que me acaba de decir, dices, bueno, es que me está repitiendo. Pero si tú dices, mira, para yo entender lo que tú me acabas de decir, porque quiero tener claro lo que me has dicho, ¿es cierto X, Y y Z? Entonces, de alguna manera, ahí lo que estamos haciendo no es repetir, aunque repetimos, pero le estamos pidiendo, por favor, que nos confirme si lo que yo he entendido es lo que él me quería transmitir. Es decir, es darle seguridad. Y a mí eso me parece muy interesante. Es decir, sí, señor, tú esto que me estás diciendo ya no lo interpreto como una repetición. Ya interpreto como que te estás preocupando de que quieres saber específicamente lo que te estoy diciendo. Eso es muy importante también. Un punto importante para tener eso en cuenta. Claro, no, sin duda. Perfecto, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, por favor. Otra pregunta que nos hacen es, Jaime nos dice, ¿cuál es la mejor estrategia para integrar varias culturas en un solo equipo? Oh, eso me encanta. Qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Yo escribí un libro en el año 2012 que se llama Not Just Tacos, no solo tacos. Es un libro de cocina. Y yo viajaba con mis hijos en una casa móvil tipo motorhome, ¿no? De esas que tienen motor y pues tú vives en esa casa. Viajaba por todos los Estados Unidos dando conferencias de homeschooling, de educación en el hogar.
Y las personas americanas, que eran la audiencia primordial, que compraban libros, que asistían a las conferencias que yo dictaba, tenían mucha curiosidad por nuestra cultura. De hecho, asumían mucho que por yo tener pelo negro era mexicana. Entonces me decían, ¿y tú comes tacos? Pero en inglés, ¿no? ¿Do you eat tacos? Dice, yo hago unos grandes. Yo decía, pero en Ecuador nosotros no comemos tacos. O me decían, ¿hablas mexicano? Y yo, pues no hablo mexicano, pero hablo español. Y yo lo que me di cuenta es que había una curiosidad por conocer la otra cultura, más le faltaba ese conocimiento. Entonces yo lo que hice fue crear un libro de cocina que tenía toda la comida más popular de cada país de Latinoamérica, de Centro y de Latinoamérica. Y la comida es una de las maneras más fáciles de crear una integración cultural. Eso de que el Día de la Hispanidad, ¿no? Muy típico, que uno trae como un plato de cada cultura. Y también fomentar preguntas, juegos sobre lo que es típico en tu país o lo que es típico en tu región. Otro ejemplo, por ejemplo, en esos viajes que hacíamos, teníamos unos amigos que son negros de cultura, son morenos, se le dice, ¿no? Black. Y estos amigos, me acuerdo que uno de mis hijos me dice, mamá, me dice, este niño, o sea, el hijo de uno de ellos me dice, se va al baño y se peina. O sea, él tenía el pelo así choreadito como. Entonces me dice, ¿cómo es? ¿Por qué se peina? Y yo le digo, bueno, vamos a preguntarle. O sea, mi hijo tenía, no sé, como 10 años, ¿no? Y no entendía porque, pues, obviamente, dice, cómo una persona con ese tipo de pelo y que lo tenía bien cortito, ¿por qué se tiene que peinar? Entonces nos atrevimos a hacer esa pregunta y lo hicimos durante una cena y yo les dije, miren, con todo respeto, había mucho rapport, por supuesto, nos llevábamos muy bien. Le digo, mira, queremos aprender. Mi hijo tiene la curiosidad de saber por qué es que tú haces esto. Y ellos se rieron mucho y nos explicaron, mira, nosotros también tenemos que peinarnos porque si no se hacen churitos, yo qué sé qué. Pero ese compartir de las experiencias, de lo que es típico en tu lugar, lleva a este punto muy importante y es el darnos cuenta de que todos somos humanos. Exacto. De que al final lo que corre por nuestras venas es sangre, de que todos queremos ser felices, de que todos deseamos tener esa necesidad de sentirnos aceptados, amados y aprobados por las otras personas. Así que, pues, ese sería mi punto de recomendación. Estupendo, muchísimas gracias, Shirley. Otra nueva pregunta. Miguel nos dice, ¿podéis comentar un poco más sobre cómo personas en Estados Unidos y en España perciben el tiempo? Oh, claro que sí, claro que sí. Pues en Estados Unidos el tiempo es un constante presente. De lunes a viernes, la persona en empresa en Estados Unidos está mirando el reloj. De hecho, es muy común que tenga el calendario abierto, o sea, ese calendario de Google que se vaya midiendo por calendario y que diga, a esta hora tengo esto, a esta hora tengo el otro, tengo un tanto de margen. Es muy común, de hecho, no sé si conocen Franklin Covey. Franklin Covey en los 80, en los 90, hizo una base, enseñó mucho sobre la gestión del tiempo. Entonces se hizo muy popular esto de gestionar el tiempo, el alto rendimiento, el poder medir, perdón, que Fernando tiene que abrir la puerta, hacer lo que es la gestión del tiempo. Se convirtió como en parte de nuestra cultura, de asegurarnos de que el tiempo es oro. Eso se repite mucho. Time is gold. Entonces, la persona en Estados Unidos de lunes a viernes está pensando en cómo optimizar la mayor cantidad de tiempo. Nos sentimos mal, de hecho, por perder tiempo. O sea, eso de relajarnos, Estados Unidos tiene culpa por relajarnos, ¿ok? No es algo que nos viene fácil. El tomarnos vacaciones, tenemos culpa de tomarnos vacaciones. O sea, vamos a pensar que, Miguel, Estados Unidos se fundó en 1774. Las personas que emigraron y que crearon las primeras colonias, eran 13 colonias, vinieron buscando libertad religiosa y vinieron para crear un nuevo mundo, una nueva vida con sus familias. Entonces, gran parte de lo que trajeron por la cultura de la que venían
eran personas protestantes cristianas que tenían una base de carácter muy fuerte, muy medida. Entonces, esa es la base de donde venimos, como un país realmente joven que no tiene más de 200 años, en donde, gracias, Fernando, donde se incorpora este componente de rendir el tiempo, de rendir cuentas, de ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Sí. Entonces, sí es cierto que lo hemos llevado al extremo porque no comprendemos, hemos perdido ese interés de estilo de vida. Cualquier persona aquí en Miami te lo diría. Te diría, aquí no se disfruta, aquí no se vive. Entonces hay que ser muy intencionales. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido de Fernando y que he unificado creando ese amalgama cultural en nuestra familia es precisamente el de decir, no, mira, un sábado y un domingo es nuestro día de sangría, hacer nuestros camarones, nuestras gambas al ajillo, de disfrutar esa cultura e integrarla. Entonces, espero que con eso haya respondido tu pregunta para que sepas que en Estados Unidos el tiempo es oro, tal vez al extremo. Entonces, al momento de contratar a alguien, va a ser muy importante hacer ciertas preguntas para entender cómo esa persona mide el tiempo en su propia vida. Puede que ya estén un poco más equilibradas, pero quieres saber, definitivamente. Sí, y yo quiero hacer una pequeña aportación también. Fíjate, yo al tiempo, ahora en estos momentos, lo llamo precisión. Para mí es la precisión. Es decir, es un punto donde el tiempo pasa, evidentemente estamos, pero yo ya paso, ya no es el hecho de contar el tiempo como pasa en el reloj, sino para mí es también precisión. Sí. Estupendo, muchísimas gracias. Pues hablando de tiempo, son las 12:17, nos hemos ido un poquito más allá de la hora que nos gustaría abordar. No tenemos ahora mismo más preguntas, de modo que vamos a dejarlo aquí. Queremos agradecer de nuevo a todos los asistentes que nos hayan acompañado hoy en esta sesión con Numa para gestionar el tiempo de forma correcta y mucho más eficiente. Y esperamos verles en el próximo webinar de la Cámara. Les recuerdo que pueden ver toda nuestra programación en nuestra página web, que es www.spainuschamber.com, y ahí podrán ver todas las actuaciones, todas las actividades y eventos que organizamos. Les compartiremos esta presentación, les compartiremos el enlace del vídeo y en pantalla tienen también los datos de contacto de Shirley y Fernando por si desean realizarle preguntas más específicas y concretas sobre cualquiera de las cuestiones que se han tratado durante el día de hoy. Shirley, Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros durante el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti y a tu equipo. Un placer. Gracias por invitarnos. ¿Verdad que sí? Pues, buenos días o buenas tardes para los que estén en otro hemisferio y esperamos verles pronto. Que tengan buen día. Hasta luego.